nuestra tierra de cacao, arroz y definitivamente tierra de gigantes. En el día de hoy, frente a nuestros amados estudiantes, estamos ofertando una de las materias que extiende lo que es la parte curricular que siempre hemos buscado como escuela. Es el poder enviar a estos alumnos conforme a lo que es la misión y la visión institucional, que ustedes puedan propulsar el desarrollo de su región, conociendo cada día más los retos a los que ustedes van a estarse enfrentando, llevarlo a diferentes escenarios y el que puedan obtener lo que son las mayores herramientas es parte de lo que nosotros andamos buscando como institución. Este llamado nos trae llenos de honores a tener hoy lo que se llama una de las materias optativas y la parte de la charla de geopolítica dentro de la institución. Vamos a darle un fuerte aplauso a esa iniciativa a cargo de todo lo que vamos presentando aquí como institución para nuestro amado pueblo, nuestro amado alumnado, que va a salir a impactar vidas, a impactar regiones y a poder tener clara esta visión completa que tenemos en el día de hoy. De parte de lo que es la directiva del colegio, queremos darle a ustedes la más cordial de la bienvenida. Gracias por acompañarnos y una vez más agradecerle al doctor Gatón por estar aquí presente, dándonos ese tiempo, dándonos por gracia lo que por gracia el Señor le ha regalado y deleitándonos con lo que va a ser una charla bastante interesante. En esta parte quiero llamar a el licenciado Luis Fernando Espinal Collado, egresado de nuestra institución, va a dar estas palabras de exhortación. Un fuerte aplauso para Luis Fernando, encargado de esta materia. Buenas tardes. Un saludo a la mesa directiva y a las autoridades de esta bella familia que se llama Colegio Continuado, estudiantes y personas que han tenido el interés de estar presentes en el día de hoy. Nuestro expositor, Iván Ernesto Gatón Rosa, nacido en Sabana Grande de Boyá, Monteplata, es un abogado, maestro, escritor, conferencista y diplomático que cuenta con una licenciatura en Derecho con título de maestría en Estudios Diplomáticos, graduado de Summa Cum Laude, y un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos, en la Universidad de Tancán, Taiwán. Es catedrático de maestría en diversas universidades, entre ellas la Autónoma de Santo Domingo. Es maestro en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, en Taiwán, en Argentina, en Chile, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, Japón, España, entre muchos otros países, sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. De igual manera, fungió como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana y director de Investigación y Publicación del Instituto de Educación Superior, Información Diplomática y Consular. Es autor de varios libros, entre los que destacan los titulados Temas Internacionales, Enfoques sobre los principales ejes de la política mundial, República Dominicana-China, Relaciones Económicas Internacionales, y su más reciente publicación, de la cual nos vas a estar comentando hoy, que se titula Las supermaravillas de las primadas de América. En síntesis, le puedo contar que Iván Gatón es un profesional de suma importancia en la esfera intelectual de la República Dominicana y de Latinoamérica, que destaca por su experticia en temas de política nacional e internacional, en geopolítica, historia
y otros temas y puntos de vital importancia que son claves para nuestro desarrollo humano y social. Hoy los deleitamos con la ponencia de un servidor de la altura, conocimiento, manejo y profesionalismo que caracteriza al maestro Iván Gatón, una persona que ha demostrado estar fielmente comprometida con el crecimiento de la sociedad dominicana en todas sus esferas, brindando siempre lo mejor de sí mismo para el provecho de los demás. Al entrar en contexto de la importancia de la conferencia a ser impartida hoy, la cual se titula Visión Histórica Geopolítica de la Española, se hace necesario expresar la esencia de mi intervención en este podio. Mi papel es destacar que los temas a tratar hoy no son tan importantes para nuestro presente como lo son para nuestro futuro. La supervivencia y la estabilidad en el tiempo de una sociedad se encuentra marcada en el mantenimiento de los buenos principios y valores que le han otorgado cierto nivel de éxito y bienestar como civilización. Con el honor de ser franco-macorizano, una condición que comparto con la mayoría de los presentes aquí hoy, podemos reconocer que parte de nuestra bendición como pueblo es nuestra imagen e idiosincrasia. Todos los que estamos presentes aquí nos enorgullecemos y resaltamos nuestra imagen de ser un pueblo luchador, progresista y revolucionario. La apuesta el día de hoy es en nuestros conocimientos. Cuento con la fuerte convicción de que actividades como la del día de hoy nos ayudarán a aportar de manera exponencial en nuestro valor y lo que podemos brindar a la sociedad, que de manera latente nos llama a estar actualizados, informados e interconectados. Les aseguro que si nos planteamos la pregunta de qué podemos hacer por nuestro país, en vez de qué puede hacer nuestro país por nosotros, ser ciudadanos cada día más capaces, conscientes, responsables socialmente y agentes defensores de nuestra cultura, identidad y soberanía debe estar en la cima de la lista como prioridades a cumplir. Es por eso que la ponencia de hoy que nos brindará el maestro Iván Gatón, nos brindará los conocimientos para situarnos un poco más cerca de dicha meta. En orden de elevar y mantener estos valores e imagen que nos caracterizan, les exhorto a mantener viva nuestra lucha, que luchemos cada día por nuestro progreso, tanto a nivel individual, sin dejar de lado el progreso colectivo, ya que únicamente si uno se encuentra conjugado de la mano del otro, es que nos va a llevar a lograr que revolucionemos nuestra ciudad y nuestro entorno, logrando así el San Francisco de Macorís y el país que todos vemos como un sueño distante, pero que les aseguro que es totalmente posible. Aportemos todo el granito de arena que nos va a permitir lograr una sociedad y un futuro mejor para nuestra familia. Me parece adecuado concluir con una frase del pensador más célebre y afamado de todos los tiempos. Albert Einstein nos dice: aquellos que tienen el privilegio de saber son los que tienen la obligación de actuar. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado Iván Ernesto Gatón Rosa. Agradeciendo esta parte también, este evento para toda la comunidad educativa se estará cubierto por Telenor y será transmitido mañana jueves 13 de junio a las 8 de la noche por Telenor Canal 14. Además será transmitido ahora mismo en vivo a través del canal YouTube del Colegio Continental. Sin más, un fuerte aplauso y vamos a recibir a nuestro invitado especial. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, las autoridades del colegio, primero darle las gracias. Yo creo que lo más importante es cuando tenemos una visión ontológica. En filosofía, la visión ontológica es la visión del ser. Viene del griego ontos, que significa ser. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de existir en la medida que otros existen. Y el privilegio de poder compartir lo que estudiamos, yo creo que es lo más privilegiado que un ser humano puede tener. Y en el caso de la razón por la cual estoy hoy aquí,
es muy especial porque el trabajo que les voy a presentar vino como fruto de una reflexión con jóvenes de su edad. Sucede que lo que hemos investigado ha estado más dirigido a gente vinculada a las relaciones internacionales, que si se leen 3 párrafos tienen que ir al diccionario obligatoriamente. Pero pensando en algo que para mí siempre ha sido importante, que es el tema de la identidad. Si hay una incomodidad psicológica con lo que somos, eso inevitablemente se refleja en frustraciones, resentimientos, falta de armonización en la existencia. Entonces, como yo hago el análisis desde la perspectiva geopolítica, me encuentro que uno de los problemas más graves que tiene el mundo occidental es el choque de civilizaciones que estamos viviendo. Es decir, todo ese mundo que pertenece a nosotros, que es el mundo occidental basado en filosofía griega, derecho romano, cristianismo, está viniendo abajo. No es criticando otras religiones, pero el Islam es una religión que tiene un carácter igual que el cristianismo, proselitista, pero crece de manera muy notoria en el mundo occidental. Tanto es así que hay países occidentales que tienen una tasa de natalidad estable gracias a nacimientos de personas que vienen del mundo musulmán. Y sucede que ustedes no se imaginan el desafío que van a tener cuando mañana las bases que pertenecen al mundo de ustedes, que es el occidental, se vean enfrentadas con el mundo musulmán, que de hecho ya lo están teniendo. Sobre todo porque hay un elemento importante que no requiere de muchas matemáticas, que es un asunto sencillo. El futuro es la demografía. Y si, por ejemplo, y siempre lo digo, Europa apenas tiene un 7% de la población, cuando a principios del siglo XX tenía el 20%, ¿qué va a pasar? Entonces es un elemento para mí importante que yo dije, bueno, y si nosotros, que nuestra principal amenaza existencial, no por un peligro de que nos quieran invadir, sino por una realidad de que hay 200 millones de personas moviéndose en el mundo, porque el ser humano, donde está el pan y donde está la paz, está su patria. El principal problema de nuestros va a ser en el largo plazo los vecinos, que tienen la desgracia de no haber tenido una élite política y económica que se ocupe de él. Igual que nosotros, a veces yo he estado en zonas muy alejadas del mundo y allá me encuentro dominicanos. La ciudad más al sur que tiene este continente se llama Ushuaia. Y un día me encuentro, eso es en Argentina, y me encuentro una señora de Jaina en el aeropuerto de Ezeiza que estaba casado con un argentino que vivía en Ushuaia. Y luego me encuentro a un señor que vivía en Punta Arenas, en Chile, dominicano. Entonces, ¿por qué se fueron allá? Por oportunidades. Sintieron que iban a vivir mejor allá. Entonces, aquí nosotros, y de aquel lado lo que hay es pandillas. El 65% de la población no tiene ni siquiera acceso a una acta de nacimiento. ¿Qué va a pasar? Van a cruzar. Y más aún cuando nosotros, como sociedad, nuestra élite política y económica, no ha hecho un proyecto de país en 40 o 50 años de cuántos vecinos necesitamos aquí. Entonces la demografía nos va a cambiar el panorama, porque las dominicanas seguirán teniendo 1 y 2 hijos y las vecinas seguirán teniendo 4 y 5. A 50, 60 años, el problema no va a ser mío, el problema va a ser de usted y de los hijos de ustedes. Porque inevitablemente
ese problema va a llegar. Que no es un tema de tinte de piel, que es lo que yo quiero demostrar con el trabajo que estoy haciendo. Entonces, este trabajo viene porque modestamente crecí entre haitianos. Yo vengo de un batey. Es decir, las haitianas yo siempre les decía tías, algunas murieron recientemente. Hay uno de esos muchachos que vive en Madrid, que es como mi hermano. Aparte de eso, así como estoy con ustedes aquí, he estado con estudiantes de secundaria en Puerto Príncipe. Hay diplomáticos haitianos que han sido mis alumnos. En la actualidad tengo alumnos haitianos. Es decir, que mi problema no es un tema de tinte de piel ni un tema, no. El problema es de cómo se puede coexistir mejor. Y hay un barrio que es el barrio más peligroso que tiene Haití, que se llama Cité Soleil. Y cuando fui a Cité Soleil, recuerdo que fui con tropas de la MINUSTAH, porque había ido por un contacto con una universidad de Miami. Y me encontré el orgullo que sentían los muchachos, aunque no tenían una educación superior, porque el suelo donde ellos nacieron fue el que derrotó al imperio francés con Napoleón. Entonces, ahí viene lo del cómic. Permítanme tomarlo de aquí. Que cuando veo, hay un muchacho que dice, ¿usted sabe lo que es un pueblo con tanta gloria como este? Y el desastre en que lo han convertido. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué gloria tenemos los dominicanos en comparación con esa gloria tan grande que tienen al lado nuestro de haber vencido a Napoleón? De haber sido el primer pueblo negro que se libera en el mundo. ¿Ustedes han pensado en alguna gloria que nosotros tengamos? ¿Verdad que no? Pues yo diría que más allá que independizarnos de ellos, es que nosotros vencimos a los ingleses, porque vencimos a Penn y vencimos a Venables, los vencimos a ellos, vencimos a los franceses en palo hincado, vencimos a los españoles y los americanos vinieron aquí en el 16, tuvieron que hacer el tratado Hughes-Peinado y luego invadieron en el 65 y tuvieron que negociar con nosotros. Pero a mí nadie me dijo que teníamos que sentirnos tan orgullosos por eso. Pero aparte de eso, les digo en términos de gesta epopéyica, de una epopeya militar, porque si vamos a hablar en base a heroísmo, en base a valor, incluso en la Academia Militar de Sandhurst, que es las principales academias militares del mundo son West Point, Sandhurst y San Cyr. Las clases que se dan de técnicas de guerrilla era de un vanilejo llamado Máximo Gómez. Pero eso a ustedes no se lo dicen, ¿verdad que no? Entonces, dejamos de lado la parte que tiene que ver con testosteronas, con solvencia testicular, porque las bases que van en el ámbito militar están muy mezcladas al tema de las testosteronas, de que hay que pelear, de que hay que vencer. Si nosotros somos honestos, nos miramos y nos damos cuenta que somos un hardware, ¿verdad? Y el cerebro es el software. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en la cabeza de identidad? El ser humano es, en gran medida, lo que piensa. La ecología de su pensamiento depende de lo que usted le ha llevado a su pensamiento.
Entonces, ¿por qué en la perspectiva geopolítica no se nos dice que la humanidad es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea? Y la edad moderna, que es la que le permite al mundo europeo empezar la colonización y la conquista del resto del planeta, empezó aquí. A mí nadie me lo dijo. Fue un día estudiando a Immanuel Wallerstein, lo que se llama los ciclos hegemónicos de la geopolítica. En primer lugar que hubo mestizaje fue aquí. Porque no sé si ustedes recordarán a una cacica llamada Anacaona, cuyo esposo era, ¿cómo se llamaba el esposo de Anacaona? A ver quién de ustedes me lo dice. A ver, de los jóvenes estudiantes, ¿quién me dice cómo se llamaba el esposo de Anacaona? El cacique Caonabo. ¿Y cómo se llama la hija de Caonabo y de Anacaona? A ver, ¿quién se recuerda de ustedes? Porque en México hay un monumento a Gonzalo de... El puntero, por favor. A Gonzalo Guerrero, diciendo que él inicia el mestizaje. Digo yo, no, es la hija de Anacaona y Caonabo, que se llama Higuemota, que se enamora de un español que se llama Hernando de Guevara. Y de ahí viene una hija, ¿cómo se llama esa hija? Que fue la última cacica, la última reina, que estaba casada con el primero que firma y obliga a los españoles a firmar un tratado del derecho internacional en la modernidad, que se llamaba Guarocuya y en español se le llamó Enriquillo. ¿Cómo se llamaba la esposa de él? ¿Cómo se llamaba? Ellos eran de aquí. Anacaona era de aquí, de Jaragua, específicamente de esta parte de aquí. Hereda de Bohechío este cacicazgo. Su esposo Caonabo tenía el cacicazgo de aquí de Maguana, lo cual comprendía toda la parte de la cordillera central, que va hasta la capital del cacicazgo de Maguana, que es lo que la gente llama el centro ceremonial de los indios, que le dicen corral, que no debería llamársele corral. Y eso pertenece hoy a San Juan de la Maguana. Y esa señora se llamaba Mencía. Entonces ambos inician dos hitos fundamentales. Uno, que demandan a el encomendero español, haciendo todo lo que se llama el proceso judicial, y después se sublevan. Y ese sublevamiento hace que la hija del mestizaje, que es ella, comience entonces un proceso irreversible en cuanto al respeto a los indígenas. ¿Saben por qué? Porque ese es el surgimiento de los derechos humanos. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿De los derechos humanos? Sí, porque las discusiones que se dan a partir de las disputas con los indígenas es lo que hace que un encomendero llamado Fray Bartolomé de las Casas, que estaba aquí en la Concepción de la Vega, que fue fundada en 1504, fueron fundadas por Colón. Las otras villas fueron fundadas por Nicolás de Obando. Allí tenemos un hito que no hay vuelta, digamos, hacia atrás, porque tenemos toda una secuencia en la cual se dice, pero la visión aristotélica justificaba la esclavitud. Y entonces Fray Pedro de Córdoba se sienta con los dominicos y en la catedral, bueno, en la catedral no, en la que era la iglesia de Santo Domingo, leen un sermón que se llama Sermón de Adviento. Ese Sermón de Adviento permite que luego se hable en Salamanca del Ius Gentium, Fray Francisco de Vitoria. Y ahí tenemos el inicio de la discusión de que no, la visión aristotélica, porque era normal que la gente fuese esclava. No sé si ustedes lo sabían. Aristóteles lo justificaba.
que había gente que había nacido para ser gobernadas. Pero todo ese proceso de derechos humanos se inicia aquí. Pero no solamente eso. El cambio para siempre de la alimentación en el planeta. Porque aquí no había ganado. Lo único que había aquí, cuadrúpedo grande, era un perrito que no ladraba. Eran los oleonodontes. Aquí no habían vacas, aquí no habían caballos, aquí no habían cabras, aquí no habían ovejas. Aquí había mucho casabe, que eso cambió la alimentación porque el casabe le permitió a los europeos tener un alimento que no se dañaba como el pan, porque el pan coge moho, se daña, había que hacer una especie de bizcocho que había que comérselo con agua. Además de que el casabe tiene fibra, lo cual le permitía una mejor digestión. Pero aparte de eso, aquí se encuentra en América, por decirlo así, se trae la papa, que es originaria de por aquí, la piña, que es originaria de por acá, la calabaza, que también es originaria de esta zona, el cacao, bueno, cacao es una palabra náhuatl. El náhuatl era el idioma que hablaban los aztecas. Pero también aquí se inicia algo que viene con lo que nosotros empezamos a decirles a ustedes, nuestra identidad. Y no fue aquí que llegó Fray Ramón Pané en el segundo viaje de Colón, y el hombre aprendió lenguas indígenas y comenzó a evangelizar. Y el primero que se bautiza es Guaticaba, y Guaticaba lo matan con toda la familia, y hoy el Vaticano los tiene como los primeros mártires. Pero Fray Ramón Pané nos da una relación sociológica, antropológica, etnológica, es decir, que todo eso, ¿dónde se inicia? Aquí. Usted fue de los que bailó, Espinal, un merengue que se titula Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo. Todos ustedes bailaron ese merengue, ¿verdad? Ustedes sabían que eso viene de ese libro de Fray Ramón Pané, y que Luis el Terror Díaz, el compositor de Baila en la calle de noche y Baila en la calle de día, es el que descubre en ese libro de Fray Ramón Pané que uno de los mitos de los indígenas eran unas mujeres que no tenían ombligos. Y de ahí viene el estribillo. Pero aparte de tener el mestizaje de los primeros europeos que vienen aquí, y como dijo la reina Isabel la Católica, se me casan, ustedes la bautizan, porque ya ustedes están grandecitos. Sucede que en Europa las mujeres se cubrían desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ustedes han visto la evolución de los seres humanos, que habla de homínidos, y después habla del Homo erectus, después del Homo sapiens. Los españoles que vinieron aquí eran más Homo erectus que Homo sapiens. Entonces, como las indígenas andaban con una cosita que se ponían aquí, un paripé de algodón. De hecho, el fuerte de la Navidad, según los chismes que se recogen en la época, es porque los españoles se involucraban con las mujeres casadas de los indígenas. Es decir, había un problema de el macho íbero que vino aquí, y que de inmediato, y se lo digo porque en mi familia, que es apellido Boyá, y Boyá es el municipio o el pequeño pueblito ubicado entre Sabana Grande de Boyá y Monte Plata, que se supone que Riquillo se iba a ir para allá porque ahí había una pequeña comunidad indígena, y de ese lado hay una ascendencia taína. Y según el descubrimiento que se hizo recientemente en un diente que se encontró, el estudio mitocondrial, y eso lo hizo una universidad de Finlandia, indica que en la República Dominicana y en Puerto Rico hay un gran porcentaje de personas que tienen de un 7 a un 12% de taínos. Entonces,
Eso es algo que nosotros hemos querido resaltar. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se mezcla el taíno. En el viaje de Obando viene un señor que a mí me encanta porque él era marroquí y vino con Juan Ponce de León, que es el que descubre la Florida el 27 de marzo de 1513. Entonces ustedes dirán, pero a mí nunca me habían dicho que Estados Unidos se descubrió desde aquí. Pues sí, cuando ustedes puedan, hagan una gira a San Rafael del Yuma y ustedes van a ir a la casa fortaleza de ese señor que fue el que descubrió la Florida, pero también fue el que colonizó Puerto Rico. De hecho, está enterrado en San Juan. Los puertorriqueños quieren decir que él salió desde Puerto Rico. No es así. Él sale con Antón de Alaminos, que es el que descubre la corriente del Golfo, que es la corriente de aire que hace que Europa sea 10 centígrados más caliente. Si no, en algunas zonas de Europa no se pudiera vivir. Pero es la corriente de aire y de agua que permitía a los barcos en los tiempos que no tenían motor ir a 4 nudos de velocidad subiendo. Que eso era otro tema. El viaje de Colón se tomaba 3 semanas con unos vientos que son los mismos vientos que traen los huracanes, que se llaman vientos alisios. Pero Colón no sale de España. El viaje realmente se hace. Él sale de España, pero de España llega a las Islas Canarias, y en las Islas Canarias es de ahí que salen los vientos alisios que empujaban los barcos. Pero había que buscar la forma de cómo regresar. Y ese es el gran secreto que parece que Colón tenía. Porque Colón, ni corto ni perezoso, los hombres tomen nota de esto, cásense bien. Casi todos los hombres en la historia de la humanidad que conozco les fue bien en la vida porque se casaron bien. Y uno de ellos fue Colón, que se casó con una señora de la nobleza portuguesa llamada Moniz de Perestrelo, que era la mamá de Diego Colón. Y el papá de ella había sido marinero. Recuérdense que en la marinería quien desarrolla la escuela de Sagres es Enrique el Navegante en Portugal, que son los primeros que llegan a Europa. Pues Colón tuvo esa suerte, que se casó con doña Felipa Moniz de Perestrelo. Entonces, en ese proceso que llega Ponce de León, que vemos que tenemos la Florida allá arriba, mírenlo aquí, él llegó aquí a la Florida, él se trae consigo, no se me pasa, una persona que se llama Juan Garrido. Y Juan Garrido es el primer mulato que llega aquí que no era esclavo. Mulato no, primer negro. Se casa con una española y es el que trae a América el trigo. Pero también es el primero que construye la primera ermita católica, el primer templo católico en tierra firme, es decir, en México, porque había estado con Hernán Cortés, que es el conquistador de México, pero que al mismo tiempo es la persona que había sido primero, notario público en Azua. Es decir, que antes de irse a México, Hernán Cortés era el notario público de Azua, pero había otra persona más que era importante. Es este señor que está aquí, ¿lo ven? Ese moreno que está ahí. Vivía en San Rafael del Yuma. Pero aparte de eso, el rey Carlos I le da una pensión. Ustedes notan que aquí es que comienza todo. Esa diversidad del mundo de América Latina, que es el mestizaje, que ustedes lo van a ver en una novela que seguro ustedes leyeron, de Gabriel García Márquez, que se llama 100 años de soledad. ¿La recuerdan? ¿Ustedes la han leído? Incluso en el primer párrafo de 100 años de soledad, algo que sucedió en el segundo viaje de Colón, que vino un gitano. Y en ese primer párrafo de 100 años de soledad, incluso García Márquez cita
que todos los años para el mes de marzo un gitano de barba desarrapadas y manos de gorrión mostraba lo que él denominaba el último descubrimiento de los sabios alquimistas de la Macedonia, el imán. Y el primer párrafo, ustedes se recordarán que decía: y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, ese mestizaje que lo tiene Colombia, porque en el Chocó usted tiene negros, usted tiene quilombos, pero usted tiene la mezcla de negros con indígenas. ¿Cómo se le llama esa mezcla? A ver, ¿no se recuerdan? No, mulatos es blanco con negro. No, mestizo es blanco con indio. Sambo. Entonces, ni en Europa, ni en el África, en ninguna parte, en ningún continente, y este es el único continente que va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, se dio ese mestizaje. Pero, no sé si ustedes sabían que nosotros, miren a Mencía ahí, y ese es Fernando de Magallanes que inicia la vuelta al mundo. Pero no sé si ustedes sabían que, y aquí un dato interesante, que a mí me encantó cuando lo descubrí, y es el de este galeón que está aquí. Mira, ahí está Lucas Vázquez y Ayón. Y es que, wow, va lento el... ¿A dónde está la consola? Acá. Ok, aquí. Bueno, aquí. No, tengo que darle más detrás. Hay un señor... No, tengo que darle más detrás, se me va, le voy a poner aquí, a ver. Bueno, hay un galeón que se llama el Galeón de Manila, y el Galeón de Manila es un galeón que nos muestra nuestra relación con China. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, en el próximo viaje a la capital, ustedes tienen que ir a un museo que se llama Museo de las Atarazanas. En el Museo de las Atarazanas, Galeón de Manila. ¿Qué sucede? Que cuando Fernando de Magallanes le comienza a darle la vuelta al mundo, un viajecito que duró 3 años, se dice rápido pero se toma mucho tiempo, ese viaje lo termina Juan Sebastián Elcano. Se establece una vía de comunicación con el Asia, y esa vía de comunicación con el Asia es la del virreinato de la Nueva España, que era la mitad del territorio de Estados Unidos, porque a España le pertenecía incluso Alaska. Busquen nombres de Alaska y ustedes van a ver en la toponimia que son españolas. Y entonces se descubrió una corriente que se llamaba la corriente del Kuroshio. Entonces los chinos comienzan a utilizar como moneda nada más y nada menos que la plata de Zacatecas y Guanajuato. La capital del imperio español económica no era Madrid, era México. Entonces ese galeón traía seda, traía porcelana, ese galeón traía chinos, ese galeón traía productos del Asia, por ejemplo, el mango. El mango viene de la India. Por ejemplo, el tamarindo viene de por allá. Por ejemplo, vino vía las Canarias en el segundo viaje de Colón, pero la caña de azúcar es de Papúa Nueva Guinea, una gramínea de esa zona. De hecho, el primer lugar donde se produce azúcar en América es en La Vega. No sé si lo sabían. Entonces, en ese galeón hay uno que se llama Nuestra Señora de la Concepción, y ese galeón naufraga frente a las costas de Puerto Plata. Ustedes han oído hablar de La Plata.
¿Cómo se le llama? ¿Pero ustedes saben por qué le llama el Banco de la Plata? Porque ese galeón naufragó con 25 toneladas de plata, más de 10 de oro. Entonces Balaguer hizo un acuerdo con una empresa que se dedicaba a buscar naufragios. ¿Y sabe qué encontraron? Muestra de esa vinculación nuestra con Asia. Nosotros somos de los pocos países que tienen porcelana de la dinastía Ming, que es la dinastía que sustituye a la dinastía mongola. Míralo aquí, era esta ruta que hacía, ¿lo ven? Ay, perdón. Era esta ruta que hacía, míralo aquí, Filipinas, miren para acá, Filipinas son más de 8.000 islas y solamente Mindanao, donde está Manila, tiene 100.000 y pico de kilómetros cuadrados. Entonces se tomaba desde aquí, la corriente del Kuroshio se subía hasta acá. Era un viajecito corto, era un viajecito que duraba 6 meses. Todo el que hacía ese viajecito hacía su testamento porque no era seguro que llegara con vida. Entonces cuando llegaban desde aquí a esta zona aquí, entonces había una ruta a pie que se llamaba el Camino de la China. Y ese camino entonces tomaban el Golfo de México y un puerto que había creado Hernán Cortés llamado el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz. De ahí tomaban camino a España. Pero ese llegó aquí. Entonces nosotros tenemos comprobación de que ese proceso que se conoce como globalización se inicia aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí se descubre la América del Sur. El que le da a Venezuela el nombre de Venezuela es Alonso de Ojeda. Y Alonso de Ojeda es la persona que hace preso a Caonabo y después, ¿saben qué? Decide ser monje, fraile. Y ahí donde hacen fiesta los domingos en la capital, en la ruina de San Francisco, él pidió que lo enterraran en la puerta del monasterio para que lo pisaran porque él no había sido buena gente. Él se había casado con una indígena llamada Guaricha. Oigan el chisme de él con Guaricha. Sucede que Guaricha le gustó el español, sin hablar español. Pero dicen los sufíes, el sufismo es una de las religiones más antiguas que tiene la humanidad. Luego, ustedes que son jóvenes, busquen en Turquía. Mírenme acá, jóvenes, todos. Dejen el celular para después. Los sufitas dicen que el ser humano procede del amor, porque el amor le permite a la madre comprender cuando al hijo le duele algo sin que se lo comunique siendo un bebé. El amor permite que los enamorados no necesiten idiomas porque solamente la mirada les permite comunicarse. Y que la especie humana se ha mantenido viva a pesar del ser humano ser tan egoísta y suicida gracias al amor. Entonces, en esa visión, Guaricha se va de polizón en un barco. A Ojeda no le queda más remedio que casarse con ella. Tiene 3 niñas y un niño. Y cuando llega aquí, que había llegado, el que trajo a Américo Vespucio, el que le da el nombre al continente, fue él, en unos viajes que se llamaban viajes andaluces o viajes menores. Y cuando decide ser monje, ustedes saben lo que él hace, que la dejó a ella sola. Entonces Guaricha todos los días con los 3 muchachitos, las 3 muchachitas y el muchachito, iba a la puerta de el monasterio. 5 años ininterrumpidos. Un día le dicen a ella que él murió y adivinen qué, a los pocos días ella apareció muerta. ¿Qué sucede? Nunca olviden esto, cuando en este país no se quiere resolver algo, los políticos tienen una fórmula. Mande eso a comisión. Como aquí nadie se pone de acuerdo en comisión. Entonces, en el siglo XIX, el gobierno venezolano le pide a Trujillo, le pide a Lilis los restos de Alonso de Ojeda, porque fue el que le dio a Venezuela el nombre de Venezuela. Lilis, que nació con el bachillerato aprobado, mandó a comisión el tema. Luego le piden
porque hay una ciudad que se llama Ciudad Ojeda en Venezuela. Le piden a Trujillo que le dé los restos de Ojeda y de La Guaricha. ¿Y sabe qué pasó? Trujillo también lo manda a comisión. En el año 1965, en plena guerra civil, un sacerdote español radicado en Venezuela, porque en Venezuela le habían hecho un monumento a La Guaricha llorando mientras se ve a Alonso de Ojeda, su cadáver. Digo, el monumento lo destruyeron ahora. La semana pasada un venezolano que me da seguimiento me dijo: profesor, mire, pero bueno, quizás le cambien el nombre a la ciudad también, porque hay gente que entiende que hay que cambiarlo todo, porque hay un problema, señores. La historia no se evalúa, y eso es bueno que ustedes como jóvenes lo sepan. La historia hay que evaluarla en su contexto. No se puede evaluar el siglo XVI con la mentalidad del siglo XXI. Pero el tema es que el sacerdote se lleva los restos de La Guaricha y de Ojeda y los esconde. Y en los años 80 se lo llevó a Venezuela, de aquí. Pero aparte de eso, que lo tenemos aquí en el cómic, ustedes van a encontrar la primera fortaleza. Ustedes van a encontrar la primera catedral, la primera ciudad. De hecho, la ciudad de Santo Domingo se llamaba Nueva Isabela y estaba en la margen oriental. Por eso la primera capilla que se construye aquí está de aquel lado, en la margen oriental. Pero vino un ciclón y acabó con todo. Y Obando la muda a la margen occidental. Pero aparte de todo esto, no hubo una sola figura importante que no pasara por aquí. Entre ellas, este señor que el día que yo lo descubrí, yo la verdad que me quedé pegado a la pared. Yo dije, pero ¿y por qué a mí nunca me dijeron eso? Y yo tuve que llegar a ser un señor mayor para darme cuenta de que antes, ustedes han oído hablar de los peregrinos del Mayflower, de Mayflower Pilgrims. ¿Ustedes recuerdan en qué años llegaron los peregrinos del Mayflower a la costa de Boston? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién me dice de ustedes, los estudiantes? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuándo llegaron los padres peregrinos? A ver, ¿quién se recuerda? No tengan vergüenza, no se preocupen. Los peregrinos del Mayflower llegaron en el 1620 a Estados Unidos. Y ustedes saben cuándo llegó el alcalde mayor de La Vega a Chesapeake, en el norte de los Estados Unidos. Lucas Vázquez de Ayllón, que es la persona que estoy tratando de que vean la foto. Por favor, alguien que esté cerca de allá, porque así yo le puedo decir que me ponga la imagen, porque por más que trato, que le doy, no puedo, y me gustaría que vean, que tenga el puntero y me ponga el rostro ahí de Lucas Vázquez de Ayllón. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque a mí me dio vergüenza de que yo tuviera que esperar llegar a esta edad y que nunca me dijeran cuando muchacho que 96 años antes que los padres peregrinos del Mayflower, que 65 años antes que Pedro Menéndez de Avilés fundara San Agustín, que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, a mí no me dijeran, siga, a mí no me dijeran más. Siga pasando, yo le digo cuando se detenga. Siga, yo le aviso. No, siga, míralo ahí. A mí no me dijeran que ese señor, con 500 personas, siendo el alcalde mayor de La Vega, atención, Santiago era una villa perteneciente a La Vega. Y Puerto Plata también. Salió con 500 personas y fundó San Miguel de Guadalupe. ¿Lo sabían algunos de ustedes eso?
Yo me enteré investigando en Europa, fue. Y yo dije, ¿por qué a mí nunca me dijeron eso? Yo que estoy yendo a Estados Unidos desde que era muy joven. ¿Tú sabes lo que bien que yo me hubiese sentido diciéndole allá en el interior de Estados Unidos, en familias estadounidenses? No, pero ustedes, lo primero que le construimos algo fue de allá. Porque hay un dato que no sé si ustedes se han dado cuenta en todo lo que yo he estado conversando con ustedes. Nadie en América tiene la densidad histórica y la continuidad histórica que tiene este pueblo. Esa es nuestra grandeza. Así como cuando se habla de los seres humanos, se habla de la Mesopotamia, del Tigris y del Éufrates, que la primera civilización, los sumerios, los acadios, los babilonios, que el periodo del Neolítico, que ahí está la mayor densidad histórica. La mayor densidad histórica está aquí, ininterrumpida. Entonces, Lucas Vázquez de Ayllón, que es el que salva a Cortés. Pero otro dato, ustedes sabían que la primera votación que se hizo en América, el electo fue él. Me explico. Hay un matrimonio que es el matrimonio de unos primos que son Isabel la Católica y Fernando el Católico. Necesitaban una autorización por ser primos del Papa, de parte del Papa para casarse. Falsificaron la bula del Papa. Pero son reyes, y como son dinastía trastámara, ellos diseñan que sus hijos se casen. Por ejemplo, la hija de ella, que se llamaba Juana, que después le dijeron la loca, se casara con Felipe el Hermoso, que era hijo de Maximiliano de Habsburgo. Ustedes han oído hablar de la Primera Guerra Mundial, que se inicia cuando Gabrielo Princip mata a Francisco Fernando, el último heredero de los Habsburgo. Era de ahí que venía esa familia. Entonces, cuando el hijo de Juana la Loca con Felipe el Hermoso, llamado Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, asume con el problema de que no lo querían en España, porque había un problema, él ni español hablaba, porque él se había criado en Flandes. Aquí se eligió para las cortes a alguien que representara. ¿Y sabe a quién fue el primero por quien se votó y para que fuera España a representar? Lucas Vázquez de Ayllón. La primera votación que se hizo aquí. Entonces, todos esos procesos fueron los que yo quise. Luego ustedes los van a ver en el cómic. Ya no los quiero seguir torturando ni aburriendo más con ese tema. Un dato que se me queda, y qué bueno que lo recuerdan. La primera mujer gobernante de América fue María de Toledo. María de Toledo era sobrina de Fernando el Católico. No era gobernadora, era virreina. Y ella es la que hace que los restos de Colón lo traigan aquí. Porque recuérdense que Colón muere en Valladolid en 1506. Pero también los restos de Diego Colón, el hijo, que era el esposo de ella. Pero también ella administraba una producción de azúcar en un ingenio que tenían ahí en la zona de donde está ahora el aeropuerto de Ligüero. Pero también ella inició, oigan, en aquellos tiempos, una mujer, ella inició escuelas de artes y oficios. Entonces, María de Toledo, yo le digo, miren, ¿y por qué no se le dice a las mujeres que la primera mujer, aquí en República Dominicana, que la primera mujer gobernante de América, virreina? Porque recuérdense que contrario a Estados Unidos, donde llegaron los peregrinos protestantes, el indígena no estaba incluido, el indígena iba a una reserva. Todo lo contrario en América, porque los españoles hacían una conquista espiritual. Inmediatamente el indígena se bautizaba, era igual que el español. ¿Ustedes lo sabían? Porque el tema era bautizarse. De hecho, ustedes quieren ver la gran diferencia. Ni el imperio francés, ni el imperio inglés construyeron en América, en ninguna de sus colonias, una universidad. Aquí, el 28 de octubre de 1538, había una bula papal in apostulatus culmine con una universidad. Pero en Perú,
en 1551, pero en México en 1553. El otro dato es que cuando en Estados Unidos los negros descubrieron que si se bautizaban y hacían primera comunión, tenían los mismos derechos que los españoles, como la Florida pertenecía, y Luisiana, a España, se fugaban y se bautizaban. Entonces no tenían inconvenientes. De hecho, algo que mucha gente no nota es que a pesar de todos los defectos, pero como decía José Martí, los seres humanos con espíritus escasos de virtudes, eso se lo agrego yo, solamente ven las quemaduras que el sol produce y no el sol que nos da la vida, porque sin el sol no hay vida, sin el sol no hay fotosíntesis, sin el sol no hay nada. Entonces decía Martí que así como el sol quema, así también nos da la luz, pero los ingratos solamente ven las quemaduras. Entonces la gente no ve que en el catolicismo, que es en la religión católica que se inicia el humanismo. Venir de España a predicarle y hacerle a los indígenas una gramática como se le hicieron los españoles, y que esos propios indígenas, ustedes no han notado que hay países de América que el 60% de la población es indígena y sigue hablando su idioma, y aparte de eso habla el español, y no los extinguieron. La mayor causa de la extinción de los indígenas, ¿ustedes saben cuál fue? Que los españoles vivían con vaca, con cabra, con gallina, con cerdo, y les dio algo que se llamaba la peste negra o peste bubónica, y desapareció casi Europa, pero ellos se quedaron con los anticuerpos que le permitían defenderse de esas enfermedades. Luego llegó algo que viene también de las vacas. ¿Saben qué es? Viruela. Los indígenas no aguantaban la viruela. Hubo crueldad, pero lo que más eliminó los indígenas fueron las enfermedades que trajeron los europeos. Una de ellas, ¿saben cuál? Una venérea, la sífilis. Eso acabó en Europa. Incluso Schubert, Schumann, Nietzsche murieron de sífilis. No, Colón no murió. Colón lo que le tenía era un reumatismo que se lo estaba llevando quien lo trajo. Eso fue lo que más le afectó a Colón. Colón era muy religioso. Eso también hay que verlo en esa perspectiva. Pero bueno, ver ese contexto de una María de Toledo, pero aparte de eso, a las jóvenes que están aquí, la primera biblioteca que se tiene conocimiento en América era de Ana de Peña. Y cuando Ana de Peña muere en 1521, el esposo se quería quedar con la biblioteca. Y el papá dice, no, usted no se va a quedar con esa biblioteca. Esa biblioteca la tienen que heredar los hijos de ella. Eso fue a la justicia y duró 7 años. Siempre los procedimientos judiciales son lentos. Duró 7 años. La Real Audiencia falló y la biblioteca quedó en manos de los hijos de Ana de Peña. Pero también el primer guerrillero que se traslada desde aquí como internacionalista a otro lugar se llamó Atuey. Atuey se trasladó de aquí a Cuba. Y allá en Cuba le dijo, miren, ellos dicen que tienen un Dios que da vida eterna, pero ese no es el Dios de ellos. El Dios de ellos es algo que se llama oro. No cambia para nada la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué nosotros no tener, que es el punto fundamental para concluirles, una referencia de nuestra historia? Yo digo que cuando la gente no conoce su pasado, no concilia su pasado también, porque esto es importante. Una sociedad tiene muchos defectos, pero una sociedad es como la familia. Pero yo no me puedo parecer al delivery, yo tengo que parecerme a mi papá, narizón, canillú. Yo nunca he tenido complejos, porque yo tengo que parecerme a quién, a mi papá. Yo tengo que parecerme a mi abuelo. Yo sé que en mi familia hay defectos, pero yo no tengo por qué andar incómodo psicológicamente porque yo me parezca a mis padres, ¿verdad que no? O me parezca a mis abuelos.
La única forma que los demás pueden subirse encima de su cuerpo es cuando usted se agacha. Y eso pasa en la geopolítica. Cuando un pueblo no tiene una identidad fuerte y no se siente con autoestima y propia valía, ¿qué hacen los otros? Se le suben. ¿Y sabe qué pasa? Lo desaparecen. Porque usted pierde el software. Y hay algo importante. ¿Por qué no sentirnos cómodos con lo que somos? Tenemos defectos. ¿Qué sociedad no tiene defectos? Ahora lo que tenemos que hacer es aprender de las cosas que hicimos mal. Pero hay que seguir. Pero no podemos andar. ¿Saben con qué? Con los despojos de los muertos encima, como los macacos, que cuando a las madres macacas se le muere el monito, creen que se durmió y se le pudre encima y se le queda encima. Así mismo son los pueblos cuando no superan todo lo negativo de su pasado y deciden, lo que tenemos que hacer es aprender y decir, sigamos, y más un pueblo como este, que tiene tanto de qué sentirse orgulloso y que no debe ser, y eso yo lo critico mucho, que un país que tiene tanto que mostrar, comenzando por la Isabela, que es la primera fundación europea en América, aquí solamente se habla de un turismo de sol, arena y playa, porque yo no quiero imaginarme la Isabela en Estados Unidos, en la Florida. Yo no quiero imaginarme la zona colonial en Estados Unidos, todo el mundo queriendo ir allá. Es aprender a tener autoestima y propia valía. Ese fue el objetivo de ese cómic. Pensando en quién, en ustedes, porque después de Google, Yahoo y páginas pornográficas, lo que más ven los jóvenes aquí son los cómics, los animes. Entonces yo pensé, dije, déjame buscarle una alternativa a la pornografía, porque es que estos muchachos con esa ecología del pensamiento pornográfico, yo no creo que puedan llegar muy lejos. Entonces vamos a incluirle aquí que de vez en cuando vean a Mencía, que de vez en cuando vean a Juan Garrido, vean a Hernán Cortés, vean a Pizarro, vean a María de Toledo, vean a Magallanes. Entonces por eso lo del anime. Así que, señores, muchas gracias y vamos a dejar el espacio para las preguntas que ustedes tengan. Un micrófono para irse pasando a los... Yo me encargo de... después la pregunta. Buenas. Un permisito, don Andrés tiene unas palabras de cierre y agradecimiento y seguimos con las preguntas. ¿Preguntas? Ok. Ok. Con Iván Collado. Bueno, tocayo. Iván por aquí. El tema que usted ha desarrollado, un tema bastante interesante sobre nuestra identidad. Habló largo y tendido de muchas cosas que mucha de la gente que están aquí no sabía. Pero cuando uno tiene un filete en la mesa, uno tiene que tratar de exprimirlo hasta el máximo, como está usted. A usted nosotros necesitamos sacarle el máximo en este momentico que nos queda. A mí me gustaría que usted me hable sobre la multipolaridad del mundo ahora mismo y la definición que va a tener la guerra de Rusia y Ucrania sobre eso. Bueno, lo primero es que cuando decía que la modernidad empezó aquí y que esa modernidad, que es el periodo que va después que pasa el 480, el 580, el Renacimiento, que cambia la visión del mundo y una visión teocéntrica, es decir, la gente vivía pero el centro era Dios. El Renacimiento cambia a una visión antropocéntrica. Y esa visión antropocéntrica nos pone ¿a quién? Al hombre como centro de todo. Ese renacimiento permite entonces que comiencen nuevas formas de ver el hombre. Esa modernidad inicia el mercantilismo. El mercantilismo es la base del capitalismo.
ahí comienza a dejar de lado las supersticiones y se inventa el arte de inventar gracias a la navegación. Porque para eso se necesitaba ciencia, comprobación, pero ahí es que Europa toma hegemonía. Entonces, en la modernidad, Europa toma hegemonía. ¿Pero qué sucede? Que Europa inició un proceso de suicidio, Primera y Segunda Guerra Mundial. Francia, Inglaterra, los alemanes y los franceses fueron los más creativos entre ellos. Al final del camino, Primera, Segunda Guerra Mundial los desplaza y es Estados Unidos y Rusia los que toman la hegemonía del mundo. El mundo llega a un mundo bipolar. Ese mundo bipolar, en 1989 cae el muro de Berlín y hasta Hollywood se quedó sin trabajo, porque ya no había un James Bond que persiguiera a los rusos, que eran los ateos, disociadores. Ya por otro lado no había esos comunistas que no servían ninguno, y esa visión maniquea de que el mundo es bueno y malo, pero que eso solamente sirve en Hollywood. Estados Unidos entonces se queda hegemonizando en el mundo, Rusia se convierte en un desastre. Recuérdense que Rusia es todo este espacio que está ahí arriba. Rusia tiene 11 usos horarios. Entonces Rusia, las esperanzas de vida bajan 10 años, los chinos pasaban muchísima hambre, los indios también. Pero ¿qué sucede? Que en ese proceso de Estados Unidos hiperhegemonizando, a principios del siglo XXI, hay un señor llamado Jim O'Reilly, un escritor, un economista, que publica un trabajo que se llama sobre los BRICS. Y el hombre comienza a darse cuenta de que, lo normal, cuando usted comienza a tener dinero, usted necesita proteger el dinero. ¿Qué hago? Invierto en el ejército. Entonces se dio cuenta que países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero dos fundamentales, China e India, tienen ¿qué? Población. ¿Qué pasa? Que bueno, usted dirá que Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero si lo vemos en términos de poder de paridad, por el tema de la población, aunque un trabajador chino sea el equivalente a un 20% de un americano, pues Estados Unidos tiene 350 millones de personas, pero China tiene 1.400. Pero India tiene más que China. Pero también tienen una tradición de ¿qué? De funcionariado público. Porque en China existe lo que se llama el Guokao, que es un examen que se le da a todo aquel que aspira a ocupar cualquier posición. ¿Desde cuándo? Desde Confucio. ¿Es comunismo? No, es un tema de que para usted pasar un examen, el Guokao, esto no es porque usted es miembro del partido. Entonces, como son dos pueblos que tienen una civilización ininterrumpida de miles de años, cuando llega el siglo XXI consiguen algo que a mí me ha preocupado, que Occidente no se dio cuenta: convergencia tecnológica. ¿Por qué le permitía a Occidente hegemonizar a esos pueblos tan grandes que tenían la ventaja en la tecnología? Pero hay algo que los antropólogos llaman difusión. Tú me traes algo y ¿qué yo hago? Te lo copio y después innovo sobre lo que tú me diste. Entonces, cuando vemos otro pueblo que se llama Irán, Irán también es una civilización ininterrumpida desde los tiempos de Ciro el Grande, que ustedes lo han visto en la Biblia. Pero Irán maneja la entrada del Golfo Pérsico. Irán es el que financia a los hutíes. Irán financia a Hamas. Pero Irán está incidiendo en Venezuela. Irán incide en Brasil. ¿Por qué? Porque Hezbollah, esto es el mundo multipolar, yo es para que ustedes vean lo complicado que es. Hezbollah es un movimiento considerado como terrorista del Líbano, chiita. Pero ustedes saben cuántos habitantes tiene el Líbano: 5 millones. ¿Cuántos habitantes libaneses hay en Brasil? 8. Entonces, están viendo el tema de demografía y el tema de civilizaciones antiguas que dice, pero Estados Unidos lo que tiene son 300 años, estos son unos muchachitos al lado de nosotros. Porque el imperio chino, la dinastía china, que es la mitológica, es la Ia, después viene la
la Chan, la Chou, la Song, la Tan, la Yuen, la Min y por último la Chin, que es en el 1910 ya con Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Eso es como si el imperio romano hubiese colapsado, no en el 476, sino en el 1900. Y si China e India le aportaban al planeta el 50% del Producto Interno Bruto del planeta en el siglo XIX, hasta que a los ingleses se les ocurrió llevarle opio, ustedes que son jóvenes, nunca olviden esto. A sus enemigos nunca le deseen una maldad. Présteme mucha atención aquí a lo que le voy a decir. Siempre deseenle que adquieran un vicio. Cuando una gente coge un vicio, pierde la salud, pierde el prestigio, pierde dinero. Entonces los chinos dicen que China colapsó porque los chinos comenzaron a usar opio. ¿Cuáles son las sociedades que colapsan cuando la gente tiene vicio? Porque está comprobado que es así. Entonces los chinos, ¿qué hacen? Dicen, no, este es el momento mío, porque a mí me humillaron. Los chinos llaman eso el siglo de las humillaciones. La India dice, no, es que los ingleses vinieron aquí y me dominaron a mí. Y ahora con la guerra de Ucrania dicen, no, yo le sigo comprando a Rusia. Entonces ahora ellos tienen refinería, cogen el petróleo, lo convierten en gasolina y se lo venden en Europa. ¿Qué ha hecho la guerra en Ucrania? Demostrar que el mundo es multipolar. Por ejemplo, Brasil, Bolsonaro, para nada con Rusia. Pero ¿qué pasa? ¿De qué vive Brasil? Exporta ganado, exporta soya. Necesita producir agricultura. Ahora, ¿usted produce agricultura sin fertilizantes? No. ¿Quién es el principal productor de fertilizantes? Rusia. Entonces, eso es el mundo multipolar. La guerra en Ucrania lo que ha hecho es acelerar procesos geopolíticos que estaban en marcha, como es el proceso del multilateralismo. Este es un mundo post-occidental. El mundo se movió hacia el Asia. Ahora, un dato interesante para ustedes, estudiantes. El que descubre el Océano Pacífico vivía aquí y tenía un negocio de cerdos y quebró. Se llama Vasco Núñez de Balboa. Fue tan especial que se fue con el perro de Polizón, que se llamaba Becerrillo, que era un perro hijo de Leoncico, que era el perro de Juan Ponce de León. Entonces yo digo, pero si el mundo en el siglo XXI se dice que se movió al Pacífico, ¿por qué no se dice que el que descubrió el Pacífico se fue de aquí? Excelente. Tenemos otra pregunta por aquí. Buenas noches, profesor Gastón. En principio, en esta interesante conferencia, usted hablaba de mestizaje, de linaje y hablaba de identidad. Eso me trajo a colación un estudio reciente que se hizo de la composición de los dominicanos a través del genoma, de composición a través del genoma, donde no apareció exactamente un linaje exacto, no apareció una etnia definitiva. ¿Qué usted dice sobre eso, hablando de identidad? Hay un ejemplo que yo siempre pongo de alguien que respeté, para mí uno de los hombres más inteligentes y que más aportes positivos hizo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo, aunque en otros ámbitos, llamado Frédéric Emansadeh. Don Frédéric me dice un día, Iván, tú sabes que el Emansadeh mío es iraní. Mi ascendencia viene en vía Francia, después aquí se mezclan con los geraldinos. Y yo me mando a hacer la prueba de ADN. Y no me apareció el taíno. Lo interesante es que cuando ustedes ven gente, yo tengo una prima que se hace el genoma y se le aparecen, porque como son del Principado de Sabana Iglesia, ubicado en la sierra, aquí en Santiago, se le aparece el español, se le aparece el portugués, se le aparece el africano, pero atención que África tiene cientos de grupos étnicos y a ella le aparece negro de la zona yoruba,
que es la zona que está ubicada por Nigeria. Y le apareció negro, creo que guineano, porque esos son otro tipo de negros. Entonces aquí hasta los negros que llegaron son distintos. Por eso les decía, nosotros somos un crisol de mestizaje. Es más, le voy a dar un dato. Este pueblo en más desde la independencia hasta la fecha, en vida republicana, más del 50% los que nos han gobernado son de ascendencia haitiana. No, que somos mezcla. Por ejemplo, usted busca, Ulises Heró era hijo de Dassá Heró, que era haitiano. Y ese es el primer estadista que tiene este país. Incluso el himno nacional, los padres de la patria, eso lo puso él. Quien industrializó este país, quien trajo el ferrocarril, quien trajo la energía eléctrica, eso fue Lilis. Después, el otro estadista, nos guste o no, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Su abuela se llamaba Dilletá Chevalier. El otro, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, su mamá era prima hermana de Lilis. Entonces, por ese lado, es decir, este país, nosotros tenemos diversidad y es el único país, y se lo digo porque yo siempre pongo la referencia de que en los tiempos en que Hank Aaron, que era el jonronero más conocido de las Grandes Ligas, tuvo un pleito con un dominicano llamado Ricardo Carty, Hank Aaron, cuadrado para pelear con Ricardo Carty le dice, "You nigger". Pero Ricardo Carty era del mismo color de Hank Aaron. Entonces, yo es para que ustedes vean lo que es el software. Este es el único país que negrito tiene una connotación positiva. ¿Sabe lo que le dijo Hank Aaron a él? Le dice Hank Aaron, cuando le dijo nigger, "I knew what?" Le dice, "No, me Dominican." ¿Ustedes saben por qué también les hago esta anécdota? Porque el software que se instala aquí es distinto. Lilis era negrito y un día unas muchachas ahí por la calle El Conde, él va pasando y dicen, va a llover. Ahí viene una nube negra y le dice, "No se preocupe que esta nube va de paso". Porque todo en la vida es lo que usted tiene aquí. En nuestra sociedad, Juan Pablo Duarte, y eso es un trabajo que les voy a compartir a ustedes, desde el inicio, ustedes saben lo primero que hizo. Mandó a Bobadilla que conversara con los negros de Los Minas, a que conversara con los negros que estaban en Villamella. Y el número 2 de él era un negrito que se llamaba Francisco del Rosario Sánchez. Este es un país que siempre, el Popi, porque a todo esto, déjeme decirle, Duarte en esa época era el Popi. Duarte era hijo del dueño del negocio en la capital, es el que manda en Europa a estudiar, y el tipo coge todo el dinero de la familia y lo invierte en ese proyecto e incluye. Y dice, no, aquí vamos a ser todos iguales. Entonces esa es la mentalidad, es aquí que está el asunto. Es más, cuando ustedes miran los presidentes que ha tenido este país, vayan a ver si no son medio morenitos, mulaticos, y el principal líder de masa de este país era hijo de una haitiana, que era de haitianos, que era José Francisco Peña Gómez. Entonces, eso tiene que ver con su pregunta. Este es un pueblo de diversidad. Pero déjeme decirle algo. Aquí nosotros hemos tenido comunidades húngaras en Duvergé, en Constanza,
Aquí nosotros tenemos gente de Palestina, pero que son de ¿cómo se llama? Nazaret. Por ejemplo, los Rizek son palestinos de Nazaret. Por ejemplo, el médico que trabajaba con don Julito Jacín, que era el doctor Hanna, era sirio. Pero los checkers, los Kuri, los Atalas son palestinos. Este es el único país que entonces usted busca a los judíos, y los judíos, los palestinos, los sirios, los libaneses, por ejemplo los Raful, don Julito que es así, todos se reúnen. Aquí los judíos no pelean con los árabes. ¿Ustedes no han notado eso? Es más, le voy a dar un dato. Este es el único país de América. Ese es el tema. El único país que el club es libanés, sirio, palestino, porque se reúnen todos. A usted palestino. Don Iván, tenemos otra preguntita por acá. Sí, buenas tardes. Para mí es un honor dirigirme a usted directamente porque soy uno de los 20 millones de habitantes de este planeta que lo siguen a usted. Yo soy uno de ellos. Gracias. Bueno, Ricardo Carti en esa ocasión se puede decir que murió como Mojica. Y Mojica es un refrán que viene de la época colonial, cuando los historiadores nos hablaban de que Enriquillo fue el primer libertador de América. Nos gustaría que usted enriquezca un poquito esa historia de Enriquillo. Y cuando la isla de Manhattan fue descubierta, donde viven algunos 2 millones de habitantes dominicanos ya, llegó un dominicano a la isla de Manhattan, que me gustaría que también, si usted tiene ese conocimiento, nos ayuda a entenderlo mejor. Ese dominicano especial, Juan Rodríguez, que llegó a la isla de Manhattan, que según historia fue el primer habitante no nativo que llegó a la isla de Manhattan. O sea, la primera persona no nativa de inmigrante de Manhattan fue ese dominicano. Tal vez esté equivocado yo, me corrige. No es así, fue Juan Rodríguez, pero él trabajaba como esclavo de un holandés. Recuérdense que Manhattan era Nueva Ámsterdam, New Amsterdam, porque pertenecía a Holanda. Y está así mismo recogido. Sí, fue alguien que salió de aquí, al igual que la persona que ayuda a Simón Bolívar es Julia Covier. Era una criolla que tenía un ingenio azucarero y cuando Bolívar pensaba suicidarse, ella lo apoya económicamente en Jamaica. Y ahí Bolívar escribe la famosa Carta de Jamaica. Al igual que Jean-Baptiste, que es el fundador de Chicago. Incluso en Chicago hay una estatua de él y un puente, porque aquí la gente está equivocada. Los haitianos surgen después que nosotros. Aquí se hace una división que los españoles entregan la isla entera en un tratado que se llamó Tratado de Basilea en 1795. Pero los esclavos haitianos que estaban ahí se liberan, pero nosotros ininterrumpidamente tenemos muchos más años que ellos aquí. Y por eso Jean-Baptiste también se casó, fue con una indígena, con una nativa americana, se casó él. Y sobre Enriquillo, a mí me sorprende que siendo Enriquillo una persona que el rey Carlos I de España envía a Francisco de Barrio Nuevo a negociar con él, es decir, que desde el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico manda a negociar con él el primer acuerdo. Miren, en la historia de las relaciones internacionales, si ustedes llegan a ser diplomáticos, el tratado más antiguo se llamó el Tratado de Kadesh, que era un tratado que firmaron Ramsés II y Hattusil III del Imperio Hitita. Después, en la modernidad, el primero es el de Enriquillo, pero aquí nunca se le ha dado ese valor.
Es un tema de usted darle... Mire, hay un haiku japonés. ¿Ustedes saben lo que es el haiku? ¿Ustedes van a hablar de haiku? ¿Qué es el haiku? Un poema japonés. Hay un haiku japonés que dice que si usted se enamoró de una rana, la hace bonita. El haiku japonés dice que si usted se enamora de una rana, usted la hace bonita. Es decir, que las cosas tienen el valor que usted les da. Nosotros todavía no le hemos dado ese valor a nuestra historia. Ese es el único inconveniente. Por eso es que yo he estado haciendo ese rol que no me toca, yo no soy historiador, pero para mí en la perspectiva geopolítica, en ese mundo multipolar, a nosotros nos van a comer con yuca, porque los elementos que nos han permitido tener esa identidad los estamos perdiendo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que la gente sepa qué es Thanksgiving Day, qué es Halloween. Pero ustedes saben cuál es el problema. Lo dice alguien que cuando joven fue a Estados Unidos. A mí lo que más me ayudó siempre en ambientes de muchachos que fueron a universidades, incluso Ivy Leagues. Yo nunca negué que era de Sabana Grande de Boyá. Yo siempre resalté todos los elementos de mi cultura. Y yo sé cuándo era el Thanksgiving Day, yo sé por qué vino, pero yo sé cuándo es el día de San Andrés. A mí nadie me hace un cuento chino sobre las tradiciones de mi país. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan al extranjero sin ser local, se embromaron. En un mundo globalizado, para ser global, primero hay que ser local. Yo no puedo imaginarme un ser humano, y eso yo lo aplico a la familia, porque el principal problema aquí está en la familia, y los padres son los culpables de eso. ¿Y cómo va a ser posible que un hijo mío no sepa cómo se llaman los abuelos? ¿Cómo es posible que yo no le dé los valores a los hijos míos de la familia? Pero venga acá, ¿en qué mundo estamos viviendo? Oh, y si yo no me siento identificado con mis ancestros, lo mismo pasa con el país. ¿Cómo es posible que el hijo mío conozca Estados Unidos y no sabe dónde queda el Ducado de Dajabón, el Principado de Duvergé, el Emirato Árabe Unido del Ceibo o de Sabana de la Mar? Oh, los padres gastan un dineral transculturizando a los muchachos. Y después esos muchachos sin identidad, ¿qué les sucede cuando van fuera? Le pasa lo que me dijo un teniente coronel del ejército americano sobre alguien de un país que hablaba perfectamente el inglés. Dijo, mira, él habla perfectamente el inglés, pero no es de ese país, porque él es como si fuera uno de nosotros. Yo no siento ningún elemento del sitio de donde él procede. Miren, aunque ustedes no quieran, el apellido no va a ser Goldsmith, no va a ser White, no va a ser Smith. Por más que ustedes digan González, va a ser González. Por más que ustedes digan Pérez, va a ser Pérez. Por mejor que ustedes hablen otro idioma, lo primero es tener su identidad clara. Entonces los padres aquí, Black Friday, todo el mundo loco. Pero esos muchachos ni siquiera tienen claro por qué aquí se celebra el grito de Capotillo. Entonces te van a comer con papa cuando tú vayas al extranjero, porque tú no conoces tu entorno. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a enamorar? Ya yo pasé de ahí, pero yo me voy a enamorar de una mujer extranjera que reniegue de dónde viene. No, y una mujer se va a enamorar de un tigre, digo, porque se vea fuerte, y el tipo anda complejado porque viene de San Francisco de Macorís, está aquí ahora en Harvard con nosotros, y el tigre quiere negar que viene de San Francisco de Macorís. No. Entonces, ese tema de la identidad, en la geopolítica hay 4 bases en las que se sustenta: poder económico, poder militar, tecnológico y cultural. Pero hay pueblos que los han dominado militarmente por 900 años, como dominaron los chinos a los vietnamitas. Pero Vietnam no dejó de ser Vietnam, sigue siendo Vietnam. Sí, señor. A la India lo dominaron los ingleses.
hasta 1948. India sigue siendo India. ¿Me están entendiendo el mensaje? Ahora, qué bueno que ustedes conocen cultura de otro país, pero da vergüenza que ustedes sepan qué hay en la casa del vecino y no sepan lo que hay en la de ustedes. ¿No les suena eso? Tenemos una última pregunta de parte de aquí del público, agradeciendo el tiempo de don Iván. Quiero agradecerle al Colegio Continental que me enviara la invitación a este evento. Cuando vi la invitación pensé que se me iba a hacer más fácil estar cerca de Shakira que de Iván Gatón. Porque así puedo yo saludarlo y abrazarlo. Pero si yo encuentro a Shakira, también la abrazo. Pero si la pregunta realmente que yo quiero hacerle a ustedes, a don Iván, es que en los últimos tiempos las emigraciones se están santificando. La emigración de Israel, cuando sale de Egipto, está bendecida por Abraham. Pero le pregunté a los que queda jubilado de la izquierda que qué opinaban sobre la emigración de Haití, y ellos la santifican diciendo que es una emigración de pobrecitos y que nosotros estamos viviendo y explotando la emigración de esos pobres. ¿Cuál es la idea que usted tiene en ese sentido? Y si se le puede agregar, ¿qué hay que hacer con esa realidad haitiana en virtud de la experiencia que se tiene en algunos países árabes, donde inmigraciones están venciendo a los pueblos, a los países que ellos han llegado, como el caso de Kosovo? No podrá suceder aquí que los haitianos son ya tantos, que cuando viene a ver, nos están dirigiendo y históricamente nos han dirigido desde el haitiano en el Lili, Trujillo, Balaguer, etcétera. No se podría dar el caso de que en pocos años el gobierno nuestro sea un gobierno haitiano. No, mire, lo primero es verlo todo en su contexto. El problema del mundo multipolar es que todavía no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, como decía Ortega y Gasset. No hemos comprendido el mundo en que nos encontramos. El problema migratorio no es exclusivo de República Dominicana. Hay 200 millones de personas debido al cambio climático, que la cosecha estuvo mala, vino un huracán y acabó. Si usted le agrega a eso corrupción, pero agrega guerras, ¿qué pasa? 200 millones de personas se están moviendo en el mundo. Si Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, tiene problemas para proteger su frontera, y ahora tuvo que aprobar una ley para devolver a la gente, hey, no me entres aquí, que 5 años y fuera de darte oportunidad para tener papeles. El problema está en que todo hay que verlo en una perspectiva histórica universal. El ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Cuando no tiene que comer, recuérdese que éramos nómadas. ¿A dónde nos vamos a ir? Si de aquel lado, en medio de la pobreza más abyecta, del caos más grande, yo me quedo, y aunque sea voy a la iglesia, y a la iglesia se aparecen unos pandilleros y me violan a mi esposa y me violan a mis hijas delante de mí, ¿a dónde yo me voy a ir? No me dan visa para irme a otros países, cruzo la frontera.
Si yo no tengo seguridad, el ser humano siempre ha necesitado dos elementos básicos, alimentación y seguridad. El ser humano no puede estar en un sitio que no se sienta seguro. Y eso sucede en muchas partes de América Latina. Porque nosotros vemos a los haitianos, pero yo le puedo decir a usted que no es solamente en Ushuaia y en Punta Arenas que hay dominicanos, hay en Alaska. Y yo me muevo a muchísimos sitios en Europa. Es más, yo estaba en Marruecos y me encontré que el cocinero del rey se había ido para la romana porque el cocinero que tenía el rey era de la romana. Y después en una cumbre que trabajé en Cancillería, en protocolo, finales de los 90, me encuentro que la señora que le cuidaba a los hijos al presidente de este país africano, ahora se me va el nombre, Ghana, de Ghana, era dominicana. Tengo una amiga que tiene una hermana que vive en Djibouti. Digo, oye, ¿qué hace tu hermana viviendo en Djibouti? El ser humano se va. Hoy me comentaba un amigo que alguien aquí que es muy bueno jugando golf se fue a vivir a Emiratos Árabes. Y una muchacha que fue mi alumna me escribió porque se mudó a Dubái. El ser humano se va donde tenga mejores posibilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer en un mundo donde el centro del mando, China no quiere asumir responsabilidades que hay que asumir porque los grandes tienen que asumir responsabilidades, que no la quiere asumir India? Entonces Estados Unidos se ha quedado solo, no puede ser la policía del mundo, pero los problemas son globales. El crimen es transnacional, el cambio climático es transnacional. Entonces yo el problema lo veo desde una perspectiva mucho más grande. Entonces, ¿qué digo? Bueno, aquí el problema no es de un gobierno. El problema, ¿usted sabe de quién es? Del futuro. Y el futuro solamente se trabaja con lo único que dura, que son las estructuras, no la coyuntura. La coyuntura no dura, es la estructura lo que dura. Y eso se le llama política de Estado a 40, 50 años. ¿Cuánta gente usted necesita que crucen? Entonces yo aquí te tengo, y lo primero es, como hace Estados Unidos. La gente dice, no, porque la muchachita que está estudiando, que de tal universidad, que es dominicana. No, esa muchacha tiene el hardware dominicano, pero el software es americano. Esa va a trabajar como americana. Sí, comerá mangú, eso es otra cosa, por hábitos alimenticios, pero la forma que ella ve el mundo no es como dominicana. Atención, lo primero que debe hacerse, claro, es culturalmente cómo yo te influencio. ¿Para qué? Para que mañana tú defiendas este país igual que yo. Y ahí nos hemos equivocado, porque tener guetos aquí no es la solución de este país. Mucho cuidado con eso. Se necesitan políticas de Estado a 40 y 50 años, porque hay que tener cuidado con otro tema, que es el tinte de piel, que eso es otra cosa. Importante es el software. Yo tengo claro como Estado cuánta gente yo necesito aquí, pero esa gente que va a estar aquí, yo los voy a educar para que sean tan dominicanos como yo. Y ese es mi temor. ¿Por qué? Porque esos muchachos escuchan música compa, pero las escuelas de música, las bandas de música que tenían los ayuntamientos hace 40 y 50 años han ido desapareciendo. Entonces estos muchachos escuchan a gente que ni siquiera hace música. Entonces estamos no solamente teniendo fuera a lo que vienen, sino a lo que están. Y entonces los que vienen tienen más identidad que los que están aquí. Contrario a lo que sucede en Estados Unidos, que hay un trabajo de Samuel Huntington que se llama ¿Quiénes somos?, donde Samuel Huntington dice, mira, que hay un lío con los latinoamericanos, siguen siendo católicos, sobre todo los mexicanos. Ustedes no han visto que los mexicanos pueden durar 3 y 4 generaciones en Estados Unidos y siguen siendo mexicanos, y siguen creyendo en la Virgen de Guadalupe, y celebran su independencia, y salen. Yo no he visto a estos muchachos en eso. Revísense. Revísense. Estados Unidos lo primero que hace es
que tiene algo que se llama poder blando. Yo te influencio a ti con mi cultura. ¿Estamos nosotros trabajando eso? ¿Qué dice Estados Unidos? No, si tú te entraste ilegal aquí, yo no te arreglo papeles. Y Estados Unidos deja entrar inmigrantes en la medida que lo necesita. El problema no es el de un pobre inmigrante que en su país no puede vivir. El problema es de nosotros, que no hemos creado la institucionalidad para que esa gente no sigan viniendo aquí, porque nosotros somos cómplices. Y me disculpa, hago mea culpa. Todos aquí somos cómplices de esa situación. Si no hacemos un proyecto de 40, 50 años, le embromamos el futuro a esos muchachos que están ahí. Nosotros, no busquemos culpable a ninguno de los que están por ahí. Porque lo primero que necesita una democracia es participación. Y aquí la gente no va ni a una reunión de una junta de vecinos. Y si toda la gente no asume responsabilidad y se involucra, no hay democracia. Eso lo decía Alexis de Tocqueville. Perdóneme. Esto ha sido una catarsis con un tema que me pica y me salpica. Iván, de acuerdo a continuar con las preguntas. Una más, porque una más. tengo Sí, aquí sabemos que hemos extendido, tenemos... Siguiendo con las preguntas, de acuerdo a los hechos que hemos hablado de este mundo multipolar en que vivimos, una de las estudiantes de la clase de geopolítica le tiene una pregunta. Qué bueno. Mi nombre es Lía, estudiante de geopolítica, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué papel juega la República Dominicana en la geopolítica del Caribe? Bueno, la República Dominicana, después de haber estado muy aislada, déjeme decirle que ha ido teniendo mayor participación. De hecho, nosotros abrimos una embajada en Antigua y Barbuda. Y ustedes dirán, Antigua y Barbuda, yo sé que se les pongo el mapa y ustedes no saben ubicarlo en el Caribe, porque la mayoría de nosotros no conocemos el Caribe. Pero del 18 al 20% de la población de Antigua y Barbuda es de ascendencia dominicana. A nombre del Colegio Continental y de nuestra ciudad, queremos presente que le hacemos un pequeño reconocimiento, que debe ser un poco más grande por los aportes que el doctor Iván Gatón está haciendo en nuestro país. Ahora mismo no son medibles, pero van a ser medibles hacia el futuro, porque él está dejando huella tanto en los jóvenes como en nosotros no somos tan jóvenes. Levanta mucha inquietud y mucha curiosidad cada vez que se para en un programa, en la universidad, en cualquier escenario, el contenido de los temas que elabora. Para nosotros es de muy orgullo que él haya aceptado nuestra invitación y esperamos que no sea la única vez que regrese al colegio, porque los estudiantes están ávidos de conocimiento y nosotros necesitamos levantar el orgullo nacional, porque nosotros estamos empobrecidos mentalmente de la parte del orgullo y de resaltar la dominicanidad y nuestros orígenes. Nosotros queremos otra vez darle las gracias en nombre de la directiva del Colegio Continental y gracias por permitirnos abusar de su tiempo. Yo sé que se extendió muchísimo y esperamos que en un futuro próximo lo vamos a tener por aquí. En el Colegio Continental honramos el compromiso con la excelencia académica, la disciplina que forja líderes del mañana y la tecnología que impulsa el aprendizaje hacia nuevos horizontes. Somos más que un colegio, somos una comunidad dedicada a cultivar el potencial de cada estudiante. Desde nuestras aulas modernas hasta nuestras actividades extracurriculares innovadoras, ofrecemos un entorno que fomenta el crecimiento personal y académico. Inscribir a tus hijos es unirlos a una tradición de excelencia donde el honor, la disciplina y la tecnología se combinan para prepararte para un futuro brillante. Tu viaje al éxito comienza aquí, en el Colegio Continental.